Serán 1.000 aficionados los que puedan ingresar a acompañar al Atlético Bucaramanga el próximo sábado con boleta en mano en la tribuna lateral norte. Eso seguro se confirma hoy en la reunión del Comité de Seguridad y Convivencia del Fútbol en la capital del país. La otra novedad es que tempranito llegará el Atlético Bucaramanga a Bogotá. Lo hará mañana bajo el mando del técnico venezolano Rafael Dudamel. Se concentra en la capital del país pensando en lo que será el juego del próximo sábado. Recordemos que la serie la gana el Leopardo 1-0 con la anotación de Freddy Inestrosa. Así que el reto para el Cardenal, el rojo bogotano, será el de remontar la derrota parcial sufrida en el estadio Alfonso López. Ahora la fiesta se traslada a la capital del país. La otra final, la de la B, fue emocionante en su definición final. En la última jornada, Llaneros, que hoy celebra Villavicencio con la victoria 2-0 ante el Deportes Quindío, con los goles de Lazo y Urueña, se quedó con uno de los tiquetes, el del grupo B. Cúcuta Deportivo frenó al Unión Magdalena. Al Unión le bastaba empatar. Al final perdió 2-1. Hay polémica en la B, primero por el gol de Lucas Ríos, un claro fuera de lugar, no había VAR, increíble, un partido de definición para una final de ascenso y no hay ayuda tecnológica. Bueno, Ríos marcó el primero del Cúcuta, Robaldo fue el autor del segundo y Dylan Ortiz el del descuento del Unión. Al final el grupo fue ganado por Llaneros con 11 puntos, más 4 en la diferencia de gol. Unión Magdalena también quedó con 11 puntos, pero en esa diferencia se quedó en el segundo lugar con más 3. En la otra orilla, en el grupo A, la diferencia la hizo Orso Marzo, que a pesar de haber perdido en Cartagena frente al Real 2-0, con goles de Leider Robledo, una jugada antecedida por un clarísimo fuera de lugar de Teófilo Gutiérrez, tampoco había VAR, y el tanto de penalti de Cristian Marrugo no le alcanzó, le faltó mejor un gol al Cartagena para quedarse con el tiquete a la final. Orso Marzo 13 puntos, más 4 en la diferencia de gol, tuvieron que ir al segundo ítem, los goles marcados, anotó 7 en esta instancia. Cartagena llegó a 13 puntos, más 4 en la diferencia de gol, pero tan solo anotó 6. Así que la final por este primer título de la B en el primer semestre será entre Llaneros y Orso Marzo. Precopa América, nuestra selección en minutos tendrá conferencia de prensa en la ciudad de Washington después de la victoria contundente 5-1 frente a los Estados Unidos. Más exactamente será a las 7:40, es decir, en 37 minutos habrá conferencia de prensa antes de la jornada de trabajos del equipo nacional que se estaciona y se mantendrá en Washington para partir el próximo jueves hacia Hartford, en Connecticut, donde el sábado Colombia enfrentará a Bolivia sobre las 4 de la tarde en el último partido preparatorio antes de su debut en Copa ante Paraguay. El duelo ante los bolivianos, repetimos, 4 de la tarde, estará aquí en Blue Radio y en el Gol Caracol. Y la noticia del momento en el ciclismo es Nairo Quintana. El Movistar Team ha confirmado que no estará más en el Tour de Suiza. De hecho, no tomó la partida Nairo en la jornada 3, en la etapa 3. Escuchémoslo sobre su nueva lesión en la mano. Bueno, ayer he tenido la caída, he intentado librar, al final caí en la hierba y bueno, no me hice rasguño ni nada, de hecho ni la mano tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano y bueno, estoy fuera de competición, pero nuevamente pues a entrenarme fuerte. Y ahí está entonces Nairo, ausente ya del Tour de Suiza, donde el mejor colombiano es Egan Bernal, a 18 segundos del líder Lampaert, el belga del Quick Step. Nairo seguirá su preparación, primero su recuperación y luego su preparación para la Vuelta a España. 7:04, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Pactos que se produjeron para salvar la reforma a la educación, pero que generaron esta molestia de FECODE. Dicen ellos, le colgaron 7 micos, que en realidad no son tan micos. Los maestros, por ejemplo, van a ser evaluados, según la reforma a la educación, dependiendo del resultado de los estudiantes, en pruebas como las PISA, de los que dependerán sus ascensos. Y ellos, por supuesto, no quieren que los evalúen por el resultado de los estudiantes. La educación también se convierte en un servicio público esencial, que querría decir que no pueden hacer más paros si es un servicio público. FECODE había propuesto que los años de preescolar sean 13 obligatorios, transición prejardín y jardín, y eso se cayó en la reforma. Y por otro lado, se crea una superintendencia de educación que, según FECODE, será más burocracia. Al final de cuentas, todo conduce a que a partir de mañana vuelve paro primero de FECODE en el gobierno del presidente Petro. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La derrota de Chiquita Brands en una corte de la Florida significa el triunfo de 9 víctimas del paramilitarismo, ese paramilitarismo de los años 90, del 97 al 2004, financiado con platas, entre otras cosas, de multinacionales como Chiquita Brands, del sector del banano en Urabá, en Antioquia. Sí, Néstor, es una historia muy larga que estaba bastante documentada desde las declaraciones de ex paramilitares como alias Pedro Bonito o Pedro Ponte, Raúl Hasbún, que era el cabecilla de las autodefensas en el Urabá antioqueño, una zona en la que tenían una amplia influencia a través de bloques encabezados por alias el Alemán y por otros cabecillas de las autodefensas de ese talante. Se sabía desde hace bastante tiempo, Néstor, por parte de la justicia colombiana, que Chiquita Brands disponía un porcentaje del pago de cada caja de banano a los paramilitares, y está documentado y está ante la justicia colombiana. La novedad es que esto es reconocido ante la justicia de los Estados Unidos. Sí. Ahora, no es la primera empresa legal
que paga a estos grupos de delincuentes. En los años 70 tal vez fue Mannesmann, así para es. el ELN, y terminan estas empresas para salir de un problema, generando un problema, financiando la guerra en Colombia. Mannesmann, que tenía origen, creo recordar, en Alemania, ¿no? Sí, señor. Y Chiquita Brands, que era de origen norteamericano. Así que son empresas o colombianas o multinacionales que vienen aquí y para sacar adelante sus negocios cometen el horror de financiar, en este caso, en el de Chiquita Brands. No les funcionó, Néstor. La estrategia de defensa de Chiquita Brands fue el argumento de que esos pagos se hicieron obligados, que fue bajo presión en ese momento de los paramilitares y que era para proteger a sus empleados del accionar de ese grupo ilegal en el departamento de Córdoba y en general en el Urabá antioqueño, donde confirma este fallo, Néstor, se provocaron, producto de esta financiación, masacres, homicidios selectivos y desplazamiento y despojo de tierras. Sí. Chiquita Brands, Ricardo, me parece que no está de más recordar, ya tengo una invitada que está en el Urabá antioqueño, una de las 9 familias que gana esta demanda. Chiquita Brands es lo que antes se conoció como la United Fruit Company, ¿no? Así es, la empresa... La legendaria de las vinculada bananeras. Con la masacre de las bananeras de 1928. Así que estamos un poco repitiendo el ciclo. Una empresa, la United Fruit Company, que nació a finales del siglo XIX. Doña Raquel Serna es una de las familias, una de las mujeres de las 9 que gana esta demanda a Chiquita Brands. Doña Raquel, buenos días. Buenos días, señor. Un gusto. Aquí estoy. Doña Raquel, Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Dónde se encuentra usted? Acá en Nueva Colonia, en Urabá antioqueño. Doña Raquel, para efectos, quisiera presentar su historia, la suya, la de su marido, don Fidel Hernández, que fue asesinado por las autodefensas, como el triunfo de las víctimas de la guerra en Colombia. ¿Hace cuánto, cómo fue el asesinato de su marido, el señor Hernández? El señor Fidel Hernández salió el 14 de noviembre hacia Apartado, y cuando ahí se montaron unos señores con él en el chivero, y cuando iba llegando a Apartado por la finca La Popala, metieron los paramilitares al señor Fidel Hernández, lo bajaron a las malas del chivero, iba mucha gente, lo bajaron, lo asesinaron allá. Sí. ¿Cuántos años tenía don Fidel en ese momento, doña Raquel? ¿Usted tenía 60 años. 60 años. 60 años. Y él asesinado en ese momento, ¿esto fue hace cuánto? Eso fue el 14 de noviembre del 2003. Sí, hace 21 años. ¿Qué relación terminan descubriendo ustedes y cómo descubren la relación de ese crimen, el crimen de su marido, con Chiquita Brands? Porque el señor, acá ya me dieron avisar, yo fui y reclamé, no, se me llevaron mi cédula, se llevaron la cédula mía, se llevaron los papeles todos de él, los papeles del banco, todos se los llevaron. Y ya ahí, cuando ya se hizo todo el proceso, entonces ya vinieron, ya con el tiempo los abogados, que la Chiquita Brands tiene, aquí había venido un abogado Apartado a denunciar con forma del sindicato de Sintrainagro, trajeron esa gente acá, entonces ya nos llevaron a nosotros a declarar. Que los bomberos, discúlpeme, doña Raquel, ¿son los abogados los que hacen la investigación sobre la financiación de Chiquita Brands? No sé, los abogados recogieron papeles y uno los llevó, le decían que llevara la evidencia, los papeles, la alta función, la cosa de los hijos, uno los llevó. No sé. ¿Y qué? Uno no sabe, yo solo sé allá por ellos. Sí. ¿Y ustedes en ese momento vivían en qué municipio del Urabá? Acá mismo en Nueva Colonia. ¿Y Nueva Colonia es un corregimiento de qué municipio? De Turbo. Ok. Sí. ¿Y ustedes siguen viviendo en el mismo lugar en todos estos años? Lo que hice fue cambiar de casa, pero sí estoy en el mismo lugar, acá en Nueva Colonia. Okay. Como yo trabajaba en esta finca de Chiquita Brands, en la finca Tarena, entonces yo nunca me salí, y a él lo mataron y me quedé con la obligación de los niños de él y los míos, y yo nunca me salí de la finca hasta que me pensionaron. Sí. Ok, doña Raquel, ¿por qué después de 21 años, después de las investigaciones, por qué Chiquita Brands financiaba a los paramilitares en Urabá?
No sé, ellos le pagaban a esa gente, porque el señor Raúl Hasbún varias veces estando yo en la finca, llegó a la finca, fue ese poco gente, pero no sabía ni quién era él ni nada. Ahí está Ricardo, el nombre clave, ¿no? Sí, ahí está el nombre, sí. Exactamente. Cuando nosotros fuimos a la audiencia a Medellín, que me llevaron a una audiencia, fue que ya allá fue que lo conocí, que lo sacaron, él iba a la finca. ¿Quién era doña Raquel, el jefe de ese grupo de los paramilitares allí en Turbo? No sé, yo digo que él, porque él iba a la finca, un poco gente lo acompañaban, se metía para la manera y todo. Doña Raquel, ¿recuerda si eventualmente era Raúl Hasbún? Él fue, él estuvo en la finca, ahí se lo conocí. ¿Sí? Y después en la audiencia él confiesa, al final él termina en Justicia y Paz, condenado por Justicia y Paz. Mire, doña Raquel, ¿cuál es el hilo, el vaso comunicante, o por qué cree usted que Chiquita Brands asesinó a su esposo, o participó a través de los paramilitares en el homicidio de su esposo? Porque él hizo una demanda y la llevó al batallón. Él hizo una carta y le llevó cuando llegué en la tarde. Yo le dije, mijo, usted hizo esa carta y la llevó aquí en la mesa. ¿Cuántas personas habrán entrado aquí a la casa y habrán leído esa carta? Y yo dije, ay, mija, ¿cómo así? Y me dijo, donde él decía que no se confiaran, y fue a ponerle queja allá al batallón, al comandante del ejército que había allá, de que ellos, de esos paramilitares, andaban matando a la gente acá y diciéndole que vendieron la finca y todo. Y ese señor del batallón le entregó la carta a los paramilitares, claro, y a los convivir. ¿Usted recuerda, doña Raquel, usted recuerda el nombre de ese militar? De ese señor estaba preso también, ese señor, ese comandante, no me acuerdo muy bien. Pero sí. ¿Es un coronel o es un general? Un coronel que era el que mandaba ahí en el batallón. ¿De la brigada 17 del ejército? Ajá, sí, de la brigada. Yo dije, a él lo mataron por estar desconfiado, por contarle a esa gente eso, viendo que esa gente es la misma. Es que era la misma. Mire, doña Raquel, ¿cuánto tiempo después de ese episodio matan a su esposo? ¿Cuánto tiempo después del episodio en el que usted le dice esa carta rodando por ahí lo va a poner en riesgo? A los 2 días. A los 2 días, después que él llegó, sí, se lo llevaron. Él llevó esa carta allá, apenas llevó la carta allá, hasta lo matan a él. Sí, doña Raquel, ¿usted recuerda con precisión qué decía esa carta que redactó su esposo, don Fidel? Sí, decía, yo la leí, decía que los paramilitares me estaban a toda esa gente que estaban acá matando a la gente, y él que haciendo la denuncia, viendo que le cuesta la muerte a él también. Sí, ¿y qué lo lleva a él a denunciar? ¿Lo había hablado anteriormente con usted en la casa? Porque él a mí nunca me había dicho nada, sino que yo me di cuenta por eso, porque él se puso a denunciar a los paramilitares que querían que vendieran la finca, quería que se saliera, que ellos, Raúl Hasbún estaba muy enamorado de la finca de Cofiba, y la quería y no la quería vender, y todos los socios vendieron. El que no quería vender, él no quería firmar la carta para vender la finca, que eso no era la sociedad. ¿Y usted estuvo presente en esas conversaciones de Raúl Hasbún con su esposo? No, porque yo estaba trabajando en la finca, sino que la gente hasta que los otros se mueren empiezan a hablar, pero le da miedo decir las cosas. ¿Y cómo se presentaba el señor Hasbún en ese momento, doña Raquel? ¿Cómo se veía? Porque luego él reconoce ante la justicia que es un jefe paramilitar, es uno de los jefes de las Convivir, si no recuerdo mal, de la Convivir Papagayo, pero en ese momento, ¿cómo se presentaba? ¿Él cómo llegaba a las fincas? A la finca llegaba con el pelo largo y normal, caminaba, no le hablaba a nadie, la gente, todo el mundo circulaba, o sea, le daba miedo, ¿no? Hay una visita y nadie, todo el mundo quieto, le decían los coordinadores, no trabajaba quieto, y ellos entraban para la finca, caminaban toda la finca, después mandaban a hacer café, tomaban café en la oficina y hasta arrancaba ese poco carro y se iban. No sabía, después nos dimos cuenta que era el señor. Doña Raquel, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Ustedes ya recibieron la llamada oficial de los abogados diciendo ¿ganamos? Dicen que reconoció el Chiquita Brands allá lo que el daño que hizo, pero Chiquita Brands había reconocido hace rato.
Aquí lo importante es que ustedes, las familias, 9 víctimas, van a recibir una indemnización muy importante. Sí, no nos han dicho todavía nada. ¿A usted ya le dijeron que tiene derecho a esa indemnización? No, a mí no me han dicho nada. Todavía no me han dicho nada. ¿Y usted ya sabe de cuánto es la indemnización? Tampoco sé nada de eso. Yo estoy haciendo cuentas, Juan Camilo, en Estados Unidos, la indemnización son $38 millones, ¿verdad? Sí, Néstor, entre $2 millones a $2.7 millones por víctima. Entonces, eso es lo que a doña Raquel le debería corresponder, haciendo la salvedad de que Chiquita Brands dijo que iba a apelar la decisión. Claro, de acuerdo, falta todavía una instancia. Pues, doña Raquel, ojalá esto se materialice en una indemnización para ustedes, que se la merecen además. ¿Usted ha hecho cuentas? ¿Qué piensa hacer con una platica que le va a llegar? Ay, será comprar una casita y irnos por otra parte, poder salir de acá. ¿Y para dónde quiere irse, doña Raquel? Digo yo, será comprar otra casita en otra parte, será en Medellín, no se sabe. ¿Pero quiere irse de turbo? Digo yo, si eso se da alguna cosita, o quedarme acá. Yo tengo mi casa acá, tenía mi casa, yo tengo mi casita, mi apartamentico, y de eso vivo. Y de la plata, porque muy poquita lo que me pagan de pensión. De pensión con $1 millón de pesos que me mandan mensual. Son muy poquitos. Y fuera de ese millón mensual, ¿usted trabaja en algo hoy en día, doña Raquel? No estoy trabajando en nada y tengo a mi nieta, la niña que nació en la cosa de la violación. Como a mi hija la violaron, un médico la violó cuando se empezó a llorar ella, a privarse en el cementerio, pero después de salud y ahí el médico la aprovechó de ella y la violó. Y yo tengo la bebé, la peladita, ya tiene 19 años la peladita, yo la tengo acá. ¿Y dónde está su hija? La hija está aquí también en Colonia, pero ya vive en otra casita, en Aris León. Ella también la metí en ese proceso, todo eso la metí a ella. Vale. Y a la niña. Vale, pues doña Raquel, 1 minuto para recordar a ustedes, a las víctimas de estos horrores de la guerra que viene a descubrir la justicia de Estados Unidos como si fuese una novedad. Guerra financiada por una multinacional, una empresa que es líder o era líder en la producción y distribución de plátano colombiano en todo el mundo, que ahora tendrá que pagar esta indemnización. Un saludo desde Blue Radio, doña Raquel, nuestro cariño. Gracias, pero está muy atento a nosotros, gracias. Gracias a ustedes, son las 7 de la mañana, 22 minutos. Este capítulo, Ricardo, es la financiación de empresas legales, de empresas del sector privado, de esos paramilitares, en teoría, a cambio de un poquito de seguridad, sí, ¿no? Pues fíjese, Néstor, que ese ha sido uno de los capítulos más difíciles de esclarecer del conflicto armado en Colombia. Entre otras cosas porque es cierto, la responsabilidad penal es individual, pero cuando hay responsabilidad de representantes legales le puede correr cierto tipo de vinculación a las empresas, caso Chiquita Brands. Y hay muchas dificultades para poder vincular o responsabilizar a las empresas porque también hay una doble situación. Las empresas se han defendido en muchos casos, incluso en por fortuna, los jueces no lo tuvieron en cuenta, señalando que son víctimas, que al final las empresas dicen, nosotros éramos víctimas de los paramilitares y pagamos porque nos sentíamos amenazados. Ese es el argumento que han intentado esgrimir históricamente las empresas cuando pagan una extorsión. Claro, esa es justamente la discusión, digamos, la discusión jurídica, de si estamos frente a una extorsión o por el contrario frente a una coparticipación de un delito. Y lo que acaba de decir la justicia de los Estados Unidos es que es lo segundo. Y como lo decía Ricardo, Néstor, yo sí creo que este es el capítulo que le falta a la verdad del conflicto en Colombia, el de la participación de empresas privadas legales que resolvieron financiar a grupos ilegales, especialmente paramilitares. De eso ha habido pocas condenas, ha habido algunas actuaciones judiciales. Eso usted recuerda, Néstor, la Corte lo sacó de la JEP y lo dejó en la Fiscalía General de la Nación, y allá hay 30.000 procesos pues prácticamente metidos en un cajón. Héctor, cuando la gente oye, los terceros civiles son estos. Así es. Estaban incluidos y la Corte Constitucional los sacó y los dejó en la órbita de la Fiscalía.
lo sacó y se quedó allá, y eso es parte de todas las discusiones que hay alrededor de la JEP y de que el tribunal de cierre y tal, para explicarle a los oyentes, cuando se oyen esas discusiones, las personas que están haciendo propuestas en relación con modificaciones al tema de la justicia transicional, lo que están pidiendo es que esos 30.000 casos que están allá en la fiscalía vengan acá, pero claro, eso es en una enorme cantidad de asuntos, y siempre van a tener la dificultad de decir si estamos frente a unas víctimas de extorsión o a unos victimarios cómplices y copartícipes de unos delitos. En el caso de Chiquita Brands, solo lo puede hacer. Se definió ya, no era una simple extorsión. Correcto. No fueron forzados, ellos pagaron y se les fue la mano pagando de más, en teoría, a cambio de seguridad. Es lo que pero además pero era además, sistemático, digamos, claro, por cada caja de banano pagaban un porcentaje. Pero lo valioso de este fallo, en mi opinión, es que además va más allá de decir son responsables no solamente por haber sido extorsionados, sino de haber participado, pero se repara a las víctimas. Creo que aquí el paso importantísimo en esa sentencia son los $38 millones que se le ordena pagar a las víctimas como reparación precisamente por estos daños y esta violación de derechos María humanos. Consuelo, que de esa plata los abogados se van a quedar con un porcentaje muy grande, ¿no? Seguramente, pero de todas maneras es un monto significativo. Claro, ahora, esto es una gestión de abogados que vieron aquí un negocio, convencen a las víctimas, presentemos el proceso en Estados Unidos y ganan, pues seguramente ganan unos y otros. 7:20, Néstor, eso que mencionaba usted, ese fue el punto más álgido de toda la discusión en el trámite de la JEP en el Congreso. Recordemos que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez se oponía de manera radical a que se incluyeran a las empresas, porque claro, las partes del conflicto no solo son pues la guerrilla en ese caso, el Estado o los paramilitares, sino también existen otros terceros, esos terceros civiles como esta empresa Chiquita Brands, que han participado de manera directa o indirecta en fomentar el conflicto. Y para conocer esa verdad, pues era muy importante que el acuerdo de paz contemplara algunos mecanismos donde ellos fueran a rendir testimonios ante la JEP, y ese fue el punto más importante de discordia entre el fiscal Martínez, también el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, y lo que se tramitaba en el Congreso. Luis y qué Ernesto. Importante, esto nos deja una lección, Néstor, qué importante es que se conozca toda la verdad, también la verdad de cómo el sector privado lamentablemente ha contribuido, y qué triste que sea otra vez, como lo decía usted, Néstor, la United Fruit Company, tan infamemente célebre por la masacre de las bananeras y su participación ahí. Muchos años después repite ahora con una marquita para niños, Chiquita Brands. 7 de la mañana, bueno, Chiquita Brands no era para niños. 7 de la mañana, 28 minutos, 17 años después. Y la noticia obviamente se produce en una corte de Florida, pero tiene que ver con el grueso, con el corazón de la guerra en Colombia. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, un primer paso, así están calificando los abogados de las víctimas, de los familiares asesinados por el paramilitarismo, esta determinación de un jurado de 10 miembros en una corte en West Palm Beach, en Florida, que halló responsable civilmente a la multinacional bananera Chiquita Brands, como ya mencionábamos, de financiar el paramilitarismo. En nuestra historia no es la primera vez que Chiquita está envuelta en líos relacionados con violencia armada y asesinato de civiles en Colombia. El nombre United Fruit Company, como lo mencionaba Luis Ernesto, lo debe recordar más de uno por la condenable masacre de las bananeras a finales de los años 20. Chiquita es heredera de la United Fruit Company y otra vez, en Colombia su operación está manchada por la violencia. La decisión en efecto va en dos vías. Primero es la determinación de responsabilidad por haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y en el Magdalena Medio. Y segundo, una indemnización por unos $38.3 millones que se tendrá que pagar a 8 de las 9 familias que prestaron esta demanda, entre 2 millones a 2.7 millones de dólares por persona, incluido, se espera, a doña Raquel. Una demanda que duró 17 años en ires y venires. Ya en el 2007 Chiquita Brands había aceptado haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004 con al menos 1.7 millones de dólares. Por ese proceso tuvieron que pagar una multa al gobierno de Estados Unidos por 25 millones de dólares, pero ni un solo centavo de esa multa fue a parar a las víctimas. Es un fallo histórico porque es una orden que da un tribunal en Estados Unidos a una empresa estadounidense de reparar nacionales
en otro país y abre paso a miles de víctimas que están en fila, más de 4.000 que según el abogado de los demandantes, Jonathan Reiter, ahora podrán buscar su reparación. Clearly, this is a step which we hope will ultimately result in the entire resolution of the case for all the victims. It's very difficult to know whether that will happen or when it will happen, but of course that is the fondest hope and wish for all of us, that all of the victims. This is called the second. Claramente este es un paso que esperamos resultará en una solución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso pasará, cuándo pasará, pero por supuesto ese es nuestro más profundo deseo, aseguraba el abogado. Durante los alegatos, la defensa de la compañía argumentó que los pagos los habían realizado como resultado de amenazas y miedo a las Autodefensas Unidas de Colombia, calificada como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos. También alegaron que no había otra alternativa razonable que proporcionar asistencia a las AUC. Ninguno de esos argumentos fueron acogidos por el jurado y al contrario se consideró que esa ayuda constituyó una actividad peligrosa que aumentó el riesgo para los miembros de las comunidades en las regiones donde delinquían los paras. Este juicio se vio marcado también por testimonio de antiguos jefes paramilitares, entre esos Salvatore Mancuso, alias HH, Raúl Emidio Hasbún, alias Pedro Monito y alias Monoleche. Pese a este triunfo judicial, la defensa de Chiquita Brands ya anticipó que apelará la decisión. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. 7:32 minutos de la mañana, en Cali 21 grados la temperatura. Mañana miércoles, los profesores de FECODE entran en paro en protesta por la reforma de educación planteada y pactada por el gobierno del presidente Petro con sectores de oposición. La decisión la tomó el Comité Ejecutivo de los Maestros de FECODE, planteando actividades de paro que arrancan mañana miércoles, pero en teoría es un paro indefinido que dejará sin clase a más de 5 millones de niños, todos de colegios públicos de Colombia, por supuesto, siempre ellos los más afectados. Los profesores saldrán a marchar mañana por las principales ciudades, el jueves harán asambleas, el viernes volverán las marchas y el lunes planean una toma en Bogotá, que significa que ellos van a estar protestando por lo menos 4 días. La molestia de FECODE es por 7 puntos y están inconformes especialmente por acuerdos que hizo el gobierno nacional la semana pasada con sectores de la oposición en el Parlamento. Inconformes, dicen ellos, con micos que negociaron la ministra Aurora Vergara y María José Pizarro, que 7 de la mañana, 33 minutos, la Fundación Forjando Futuros, que se ha dedicado a investigar el tema de tierras, del despojo de tierras producto de la guerra en Colombia, ha estado detrás de la investigación del caso Chiquita Brands en el Urabá antioqueño. Gerardo Vega fue su director, fue además director de la Agencia de Tierras en el gobierno Petro y ha estado en buena medida muy vinculado a esta investigación que produce hoy el fallo desde una corte en la Florida. Doctor Vega, buenos días. Néstor, muy buenos días a toda la audiencia, buen día. Doctor Vega, ¿puede pasar con este caso de Chiquita Brands que sea el comienzo de otras muchas víctimas que van a ser reparadas por empresas que financiaron el paramilitarismo? Debería ser así, Néstor. La expectativa es que sea así. Chiquita Brands ha sido acusada y hallada responsable de girar 1.7 millones de dólares entre las comercializadoras que exportaban banano desde Colombia. Estamos hablando del año 97 al año 2004, 1997-2004, pero muchas otras empresas exportaban y pagaban 3 centavos de dólar a las cooperativas Convivir de vigilancia, dinero que posteriormente llegaba a la familia Castaño o a las autodefensas o grupos paramilitares de la región de Urabá. Eso ha sido confesado no solamente por Chiquita, empresas colombianas
comercializadoras también han dicho que ellos sí ponían los 3 centavos de dólar, que lo que pasaba es que ellos pensaban que era como las Convivir eran legales, pues que era una operación legal, es lo que han dicho. Pero realmente lo que está demostrado y las confesiones de los miembros de las autodefensas en las audiencias de justicia y paz han dicho que no, que allí lo que había era un acuerdo que celebraron en una casa grande aquí en pleno centro de Medellín, aquí en la avenida del Poblado, que se llama Montecasino. Son como 2 hectáreas. Allí estaban los castaños, vivían los castaños, despachaban ellos desde ahí, y que esa reunión se hizo ahí, en ese sitio que se llama Montecasino, muy conocido aquí para toda la sociedad en Medellín. Doctor Vega, y desde allí en una reunión hicieron ese acuerdo. De a 3 centavos por caja de banano exportado, recogieron $1.700.000, que fue lo que le pagaron a los paras de Urabá. Pero en esa época, y solamente una empresa, que era Chiquita Brands. Ahí lo 1.700.000 en esa época, estamos hablando del año 2000, promedio 2000, ¿cierto? Solamente una empresa, Chiquita Brands. Faltan las demás porque todas las comercializadoras aportaban esos 3 centavos de dólar. ¿Qué otras empresas, por ejemplo, también pagaban? Bueno, es conocido Univan, Provan, Banacol, que son las principales comercializadoras, aportaban 3 centavos de dólar por caja exportada. ¿Y esas empresas Provan, Univan, también están metidas en el Banacol, proceso? En el proceso en Estados Unidos está Chiquita Brands, porque es una empresa norteamericana. Aquí en Colombia sí están esas empresas. Aquí en Colombia, en los procesos judiciales que se adelantan en Colombia. Lo que pasa es que no se ha obtenido ninguna decisión judicial. Eso ha estado engavetado en la fiscalía por muchos años, ha estado engavetado. Trataron inclusive de que prescribiera. Después, a unos 8 años atrás, la fiscalía dictó una resolución que dice que la financiación de esos grupos ilegales, esa conducta no prescribe. Lo que hay que resolver, tienen que resolver qué fue lo que pasó con esas empresas al haber aportado 3 centavos de dólar para los paramilitares. Sí, por caja exportada. ¿Qué diferencia hay entre financiar paramilitares y ser extorsionado por paramilitares? Bueno, una cosa es una cosa forzada, ¿cierto? Que tiene un peligro inminente encima, que está en riesgo, y lo otro es ponerse de acuerdo. Y lo que se ha dicho por parte de los miembros de las autodefensas desmovilizados, pues los principales que eran comandantes de las autodefensas, estoy hablando de Raúl Emilio Hasbún, estoy hablando del alemán, estoy hablando del propio que acaba Mancuso, cierto, de HH. En todas esas diligencias, ellos lo que manifiestan es que había un acuerdo. Y uno no se puede venir a sentar aquí en pleno centro de Medellín, en una casa aquí como Montecasino, y después decir que fue extorsionado. Mire, yo recuerdo, yo he vivido mucho en Urabá. Banadés quedaba al frente de la brigada. Había una organización de ingenieros que se llamaba INAGRU, que estaba al lado. Me parece estar viendo el momento. Año 1995, Rito Alejo del Río llegando como coronel, siendo ascendido a general, a dirigir la brigada 17 de Urabá. La doctora Gloria Cuartas de alcaldesa, el expresidente Uribe de gobernador, 1995. Entonces uno tiene la brigada al frente, pasa la vía principal que conecta el aeropuerto con Apartado, una vía de 7, 8 metros que en su momento era esa vía. Al frente estaba la brigada y al otro lado estaban ellos. No puedes decir que es que no podía recurrir a las autoridades, no, pues se vinieron aquí a Montecasino en Medellín a hacer un acuerdo con comandantes paramilitares para poner los 3 centavos de dólar. Entonces ellos han dicho no. Mire, y hay otro detalle. Yo mismo en las audiencias de Justicia y Paz, que estuve presente y estuve haciendo contrainterrogatorios como abogado, recuerdo que ellos presentaron una lista de los empresarios que no aportaban. Y ellos alegaban una situación, esos señores nunca aportaron y no quisieron aportar y nunca les pasó nada. Los otros sí aportaron. Y aportaban de buena gana y aportaban con un acuerdo con ellos. Y fueron, como toda la historia del país, el paramilitarismo, ellos los que buscaron a los paramilitares, no a la inversa. El esquema que se hace para poner esa plata es un esquema empresarial.
y lo aprendieron de una fundación que ellos en el pasado crearon en Urabá, los empresarios bananeros. No así es el nombre de la fundación para no hacer estigmatizar, pero crearon una fundación donde también le aportaban $0.01 por caja exportada. Ese esquema que era anterior lo trasladaron para ponerle la plata a los paramilitares. Señor Vega, a las convivir. Sí. ¿Por qué, escucho. ¿Por qué se tardó tanto tiempo la justicia estadounidense en dar un veredicto sobre el caso, si tenemos en cuenta que todo esto que usted nos está recordando lo dijeron hace más de, yo creo que 15 años, si no es más tiempo, los ex jefes paramilitares ante Justicia y Paz? Mire, no, ya en Estados Unidos han sucedido cosas. Hay un fallo de orden administrativo, si no estoy mal, que los condena a pagar $25 millones por haber financiado grupos paramilitares en Colombia. Porque ellos, antes de la legislación del 2011 con lo de las Torres Gemelas, Estados Unidos cambia la legislación y sanciona a las empresas que financien grupos armados ilegales por fuera de Estados Unidos, que era el caso de las autodefensas en Colombia, y ellos en Estados Unidos confiesan que sí, que habían financiado acá a un grupo de las autodefensas que lo financiaban, y en Estados Unidos les imponen una multa. Sí. De eso era unos 10, 12 años atrás, por $25 millones. Fue una multa administrativa que ellos han venido pagando y ese dinero queda en el Tesoro norteamericano. Lo que anegábamos nosotros en ese momento es que ese dinero llegara a Colombia para que llegara al fondo de víctimas y poder reparar a las víctimas que hay en Colombia. Este fallo ahora sí va dirigido hacia las víctimas. Claro, es que a diferencia... Va dirigido a las víctimas, como debe ser. Las víctimas están acá. Eso es cierto, la importancia es que aquí hay indemnización para las víctimas. Déjeme hacerle una pregunta final sobre la plata que le daban las empresas a los paramilitares. Con eso no se trajeron no sé cuántos miles de fusiles que entraron en un barco cargado de urea, en teoría. Sí, así es. Mire, vea, está confesado, está narrado en detalle en las audiencias de Justicia y Paz. Eso lo hizo Raúl Hasbún y lo hizo también el alemán en su momento en las audiencias, donde describen hasta con anécdotas cómo fue el cargamento que entraron a Colombia y que lo hicieron precisamente en Zungo y en Nueva Colonia, dos sitios en el Urabá, donde eran los puertos o los sitios de desembarque de Chiquita Brand. ¿Usted se acuerda con la maquinaria? ¿Cuántos fusiles trajeron? Waterloo era el barco. Waterloo, sí señor. Waterloo, exactamente. No tengo la cifra exacta. Pero eran 7.000, 8.000, una cosa así, ¿no? 4.000, como 4.000 fusiles. Okay. Es que hubo dos desembarques de armas. Ese Waterloo es una de ellas. Sí. Y fueron muchos miles de fusiles que terminaron, esos con plata de una multinacional norteamericana dedicada al banano, que se dedicaron aquí a financiar armas y guerra en Colombia, es lo que confirma un fallo de una corte en Florida. Un gusto saludarlo, doctor Vega. Gracias por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. 7:43 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Para ser feliz, tienes que aprender a perdonar. No puedes vivir del rencor, del resentimiento. Está bien, te hirieron. Eso causó una reacción tuya de ganas de desquitarte. No se te ha olvidado, pero eso, si permanece en tu corazón, te hace daño a ti. Hay que vivir esa emoción, liberarse de ella e iniciar un proceso de reconciliación con uno mismo y con los otros si es posible. Lo importante es amar. Lo importante es tener ganas de vivir y echar para adelante. Recuerda, el resentimiento es un ancla que no te deja navegar en el mar de la vida, que no te deja fluir, que no te deja ser. Por eso, hoy te quiero invitar para que tengas los mejores pensamientos. 7:44 a.m. Acaba de ser destituido el funcionario de Migración Colombia, que hace unos meses le dio una patada a un señor que estaba esperando la fila intentando entrar por la cola del biométrico a Colombia. Fue noviembre, sí, lo recuerdo, noviembre del 22, creo, a ver, padre,
para quienes no se acuerdan, ahí está el video, Ahí porque está el todo video, quedó vea. grabado, ¿no? Es una persona que viene de donde, Brasil, creo. Juan Ramón ¿verdad? O Camarillo. algo así. Juan Ramón Juan Camarillo, Ramón, que hablamos claro. aquí con él. Venía... Claro. Juan Ramón Camarillo es el señor Es de el señor migración. que recibe los el golpes. agredido. El agredido. El pasajero porque agredido. el señor, padre, si usted se acuerda, el señor de Migración Colombia decía que es que el pasajero lo había insultado. Entonces él Sí, se le había salió, mentado la madre y cosas de esas. él se salió de la cabina y le pegó su patada. Pues Le mandó un patadón. Migración Colombia, recordamos. La Procuraduría acaba de destituir al señor de la patada. Esta es una el lección, patadón, ¿no? el patadón costó destitución. Salió caro. Caro, ¿no? Caro. Salió caro. Inhabilidad dura. Sí, esto Héctor, ¿Ah, sí? para quienes, digamos, la anécdota El es... piedronón del pobre tipo, pero... No. La anécdota, Héctor, es... usted sabe que en ese momento uno se ríe y dice, uy, qué patada y qué ogro el señor. Esto es lo que... No, en ese momento incluso uno se molesta, pero aquí sí ya francamente veo que, pues a mí una destitución me parece que es una sanción muy alta para ese evento, Héctor, que evidentemente lo el que señor se sale de quicio y en Él fin, pidió es una, excusas después, es ¿no? una conducta Sí, es una conducta reprochable, pero francamente me parece que para las cosas que tenemos que ver en Colombia, y pues que cojan a este señor y lo destituyan y como dice Ricardo lo inhabiliten yo no sé cuántos años, No, pero- francamente me pero parece una una conducta una reprochable, sanción pero, Héctor, desproporcionada. esto- Una conducta esto sí- reprochable es un eufemismo. Sí, Eso es que lo reciban Una uno a agresión. patadas en El Dorado y además ahí claramente había un caso de racismo. Pero si me Néstor, permite- y No, por eso- acuérdese que el patadón, y Néstor, por lo que eso- y origina por el eso- patadón y es por una eso queja de Juan al Camarillo señor porque evidentemente las se le dieron máquinas todas las biométricas, garantías. Luis Ernesto, las Al señor máquinas se le dieron todas las biométricas estaban garantías, el fallando. proceso tomó, proceso, Camila, tomó meses, se le dieron todas las garantías y la yo no sé, Procuraduría tomó una decisión apenas justa. Es que de verdad, honestamente- que a usted lo reciban a patadas en su país, No, eso es a ver, absolutamente pero- inaceptable. Ese señor no merece ser funcionario público. Pero Luis Ernesto, no es que lo recibieron, es que tuvieron un incidente los dos. El señor dice, el de migración dice, el pasajero me insultó, él se sale molesto. Obviamente yo no sé. padre. Nada justifica No la sé, agresión. no Nada sé, justifica la no- agresión. No soy capaz de decir si la sanción es justa, si es desproporcionada. Pero lo cierto es que es una sanción y que le envía un mensaje, padre, me parece que es Un lo precedente, importante. diría mi abuelo. No, a quienes atienden, a quienes tienen en el servicio público contacto con la gente, ¿no? Porque es diferente estar en una oficina por ahí escondido a tener contacto con la gente y tienen que tener unas paciencia, unas limitaciones diferentes. Y aquí la Procuraduría está enviando un mensaje a través del señor de Migración Colombia. Tienen que tratar bien a los atendidos. Desde la Procuraduría, a esta hora, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señora, 12 años y 5 meses es la suspensión que acaba de imponer la Procuraduría al oficial de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez, tras el bochornoso episodio en donde este funcionario, recordemos Néstor, en pleno aeropuerto El Dorado de Bogotá, agredió físicamente a un ciudadano colombiano. Esta agresión quedó registrada en un video que dura 44 segundos en donde se ve a ese funcionario vestido con el uniforme de Migración Colombia, con tapabocas y guantes, darle una fuerte patada a este ciudadano. Luego el mismo funcionario manoteó e intentó arrebatarle la cámara a la mujer que grababa, mientras la señora le preguntaba si le iba a pegar. Esta misma señora que graba le dice que el hombre habría recibido una patada y un puño. Este funcionario le ocasionó lesiones en el rostro y en la pierna izquierda, lo que resultó en una incapacidad médica de 5 días para el ciudadano que fue agredido. En este caso, Néstor, la Procuraduría dice que este funcionario de Migración Colombia utilizó su cargo para agredir a este viajero, quien simplemente buscaba orientación para completar su trámite, e incluso la Procuraduría considera esto como un abuso de poder, ya que el funcionario violó los principios de respeto y servicio público. Hay que aclarar que el tiempo que el funcionario de Migración Colombia pasó suspendido provisionalmente tras este episodio se considerará en cumplimiento de su sanción de inhabilitación general, según lo dicho por la Procuraduría esta mañana, Néstor. ¿Cuántos años tiene el funcionario de migración, el señor Sánchez, el destituido, Sergio? Néstor, ese dato no lo tengo. Sí, pero estoy calculando, es que si el señor fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos... ¿Qué tal, 50 años más o menos, Néstor? más o menos. Sí, eso le calculé yo, padre, debe estar alrededor de los 50. Estamos a ojímetro, sí. Esto quiere decir... Sí, por ahí. Esto, conseguir trabajo para este señor se le vuelve imposible. Este señor era un funcionario del Estado
se le acabó la vida por cuenta en de su la- momento Es dijo un que precedente. llevaba 10 En años realidad, trabajando en Migración Colombia. Dijo en su momento cuando se defendió y ofreció excusas y demás. Bueno, Pero póngale- 12 años de inhabilidad, Néstor, francamente a mí me parece una desproporción. Es que no logro entender, porque la verdad, pues, ¿cuál es la falta del señor? Evidentemente, No, pues el seguramente se señor- incluye. agresión. Yo no Agresión estoy física. diciendo que no haya una falta. Lo que estoy cuestionando es No, usted la tiene- sanción, que me parece tiene- realmente una sanción desproporcionada Héctor, para yo lo creo que que el señor hizo. yo creo que usted tiene algo de razón en que esta sanción es como si hubiera matado a alguien, ¿no? Es que usted coge Inhabilidad otros 12. ejemplos de destitución de la Procuraduría, por ejemplo, por casos de corrupción a funcionarios y tal, y les meten 8 años de inhabilidad. Y a este señor por esto le meten 12 años. A mí francamente me parece No, que ahí yo- se les va la mano. Héctor, yo creo... Esto es apelable, ¿verdad? Esto tiene No, por eso. segunda pues, instancia. puede ser apelable, pero a este señor se le acabó la vida, Ricardo. Pues- Que cometió un error, creo que de eso no hay ninguna duda. Que el señor se portó como un energúmeno desproporcionado. Claro. No, y de no eso solo un hay error, ninguna que duda. cometió una falta disciplinaria, claro, seguramente, pero pues que merezca la destitución. Bueno, digamos que Pero- la destitución pero sí, del cargo o sea, a vaya usted- y venga. si usted porque coge a patadas a Aurelio acá, para que lo seguro que lo mantengan ahí. echan. Lo echan, claro, seguramente la destitución vale, pero 12 años de inhabilidad, es decir, Yo creo quitarle que es al un señor la precedente, posibilidad Néstor. de que siga trabajando, Bueno. pues francamente me parece un Héctor, precedente pongo aquí- costosísimo pongo para al esa lado- familia. Yo creo que es Héctor, un precedente pongo al lado de en la función del noticia, futuro. Al lado de la noticia, que al señor Riveros le parece que es desproporcionada. Sí, por favor, ponga ahí, por favor, porque sí, me Pero- parece. Me confirma Yo que el creo que señor lo que está haciendo es Sánchez mandar un tiene mensaje. 50 Está años. mandando un mensaje. 50 Sí, años. sí. Pero Néstor, al señor Calculamos no se le bien. acabó la vida. El señor puede trabajar, pero no lo puede hacer en el Estado. Es que la inhabilidad consiste en que usted yo sé. para cumplir Como funciones funcionario del Estado- público, Yo sé que es para cargos públicos, pero Claro, por eso, si a pero- los 50 años es difícil, Luis Ernesto, en la práctica, en realidad, si a los 50 años es difícil conseguir trabajo sin el mayor empleador, que es el Estado colombiano, estando vetado para trabajar en el Estado colombiano, bueno, a mí me parece que se le está acabando la vida al señor. Lo echan y queda con un INRI de... No, de- y cuando de se violento, revise pues. la hoja de vida, por Néstor, supuesto, algo que no estará la sabemos- sanción presente por maltrato, por abuso de poder, pues Hago- hay que ver quién le va a dar una responsabilidad Luis después Ernesto, de Néstor, eso. algo que no hago sabemos- una precisión, Luis Ernesto. El fallo de la Procuraduría que se está conociendo esta mañana no dice que el señor está ni le dio la patada ni por racista, no menciona el tema de la raza. No, fue abuso de autoridad. La verdad es que... No, no, ese- por Por eso. trato indebido, por maltrato, de hecho, por No no, tiene- ejercer Maltrato y con abuso de decoro poder. su, No ti- su no, cargo de digo, funcionario no público. tiene nada Y que lo que ver no con el sabemos, color de Néstor, piel es si del este, señor agredido. si este era la primera vez. Seguramente lo que desconocemos, y por eso la pena, digamos, o el castigo de 12 años, que sí es alto, sin duda alguna, es de los más altos que puede tener alguien por una sanción disciplinaria, pues no sabemos si esto está relacionado con otro tipo de casos de intolerancia, donde el señor ya también se había portado mal con ciudadanos o tenía otro tipo de quejas. Yo en eso soy cauto, pero yo sí respeto la decisión de la Procuraduría, porque yo no quiero ser recibido en Colombia a patadas o que otro colombiano sea recibido a patadas. Me parece que el señor no puede prestar servicio público. Sí, yo lo que pasa es que Luis Ernesto también creo que el señor no le dio, no fue a patadas, Néstor. le pegó una patada. Le mandó una patada, sí. Le manda una patada. Una patada y una cachetada. No Sí, es sí, que haya un y un comité, golpe. no quiero ser injusto, padre, con los funcionarios de Migración Colombia. Sí, no, hay un que prestan un comité buen de servicio. patadas en Migración Colombia. No. Este señor tuvo Pero yo un creo, Néstor, problema, que lo- tuvo un problema originado en que el señor, pues esta es la otra versión que también hay que verla, lo irrespetó. Y entonces el señor actúa, Ahora- el de Migración Colombia, de mala manera y sale de su mostrador. Lo que y yo le sí tira te la quiero patada. decir, Néstor, lo que yo sí te quiero decir es que muchos, cuando vamos a ser atendidos ahí, nos comportamos de manera irrespetuosa, de manera grosera. Yo siempre pienso, cuando entramos a otro país somos los más educados, Eso los más somos. tranquilitos, amables, pero cuando llegamos a Colombia, porque he visto casos en los que gritan, ofenden, eso no justifica Es exactamente la la misma reacción persona, del ¿no, funcionario. ¿Cuál es la misma persona? exactamente de que la misma hablan? persona. No, es la misma persona que se monta un avión acá en Bogotá y trata a las patadas a los funcionarios, se brinca las reglas, se salta las colas y llega a Miami o a Nueva York o a España y se porta como un príncipe.
¿Cuál es la razón de eso? Un sistema legal que realmente Bueno, yo castiga no sé, esos comportamientos. este caso- Volviendo al tema, Néstor, yo estoy de acuerdo que la sanción es desproporcional. Las sanciones, las penas, etcétera, esto lo conoce mucho mejor Héctor, deben ser proporcionales, y una suspensión del cargo por 1 año, por 6 meses, algo así, hubiera sido mucho más proporcional. Y esto fija Ahí lo de alguna suspendieron, manera estuvo una suspendido regla. 3 meses del cargo. Claro, Bueno, pero y de pronto le merecía una suspensión adicional, pero esto fija, digamos, una regla para futuras sanciones Bueno, que la ponga la regla- Procuraduría. A mí me parece desproporcional. Bueno, a quienes les parezca desproporcionada, lo meto aquí en la fila. Daniel, bienvenido a la fila de Riveros. Primera vez que se ponen de acuerdo. 7 de la mañana, 55 minutos. Pero padre, la próxima vez que un funcionario de Migración Colombia o de cualquier oficina de atención al público... Claro, lo piensa 2 veces. Lo va a pensar Eso- 1000 veces. Eso es lo positivo de la sanción. Sí, es un precedente el que se queda. Se manda un mensaje clarísimo. Va a tener 12 años de razones para no hacerlo. Bueno, y al final de cuentas, digo, teniendo en cuenta que era trabajador del servicio público, queda Pero inhabilitado. también los usuarios, Néstor, ojalá también los usuarios entendamos que tenemos que ser respetuosos. Tenemos que ser respetuosos. Esas sanciones no generan el efecto disuasivo que ustedes están diciendo. Eso es lo que debería en realidad, Néstor, y todos, es hacer un llamado a la entidad. Porque estas entidades que tienen que administrar personas que tienen relación con el público, tienen que trabajar mucho eso, tienen que trabajar mucho la inteligencia emocional de sus funcionarios. Este señor llevaba seguramente 6, 7 horas detrás de ese mostrador, recibiendo quién sabe qué número de maltratos a lo largo del Hola, día. Héctor, dígame y una llega cosa, un señor y dígame se una trata cosa, mal, lo ¿usted trata qué- mal, qué etcétera. desayunó hoy? Pues bueno. No, lo mismo de siempre, No, lo no, mismo no. de siempre. Hoy se tomó algún menjurje raro, lo veo. Lo mismo de siempre. Está puro amor y paz. No, lo mismo de siempre. A mí, no, a mí es que sí me parece un poquito incluso como doble moral, y coger entonces al caído caerle y va a dar un gran ejemplo. Cuando este señor, es que a mí lo que me parece, Néstor, es que en Colombia tenemos que ver tantas cosas realmente escandalosas como para que un señor al que digo yo se le salió la piedra y evidentemente actuó de una manera reprochable, que merece una sanción, pero semejante sanción, por Héctor, favor. le voy a dar un dato que de pronto le sirve a usted, ya que nadie nos está oyendo. ¿Usted se acuerda cuánto fue la inhabilidad que le clavaron en su momento desde la Procuraduría a un señor que se llama Gustavo Petro? Como 12 años, sí, igual, una cosa parecida. Creo que fue 12 o 13 años, Claro. parecido a la del señor de la patada. Claro. Yo puedo estar de acuerdo con usted en que la Pero, patada... por ejemplo, ¿cuánto le pusieron a Rodolfo Hernández por una cosa parecida? Le pegó una cascada a un... Una concejal. suspensión, ¿no fue? Se la tumbó el Consejo, se la tumbó el Consejo de Estado. Se la tumbó el Consejo de Estado, pero ¿cuánto le pusieron? Porque No, fue esa es una suspensión. es Héctor, comparable. Le voy a dar, No fue una destitución. al señor Sánchez, destituido esta mañana por la Procuraduría, le voy a Mi soplar, teléfono. le voy a Dele mi soplar teléfono. una. Héctor Riveros en Blue Radio le ayuda a presentar el recurso. ¿Estamos de acuerdo, Héctor? Total de acuerdo, porque es que tengo que mirar lo de Rodolfo Hernández, que no sé cuál es. Yo no sé si a Rodolfo lo destituyeron. No. por La esa- sanción había sido de 8 sí. meses, pero la tumbó el Consejo de Estado. Por eso, pero ¿cómo es posible? Es que el coñazo A que le Rodolfo pega- Hernández lo destituyen por corrupción, por Vitalogic, pero No fue por el golpe. pero por el golpe Por el a John cortico, Claro ¿no? fue una suspensión. Bueno, y es igual, o sea, ¿cuál es la No, diferencia? fue mucho peor lo de Rodolfo Hernández que lo de este señor de Migración Colombia. Sí, bueno, yo no sé, porque le pegó a una persona ahí que le estaba diciendo cosas de su hijo y no sé qué, a un concejal. Le pega en el despacho de la alcaldía. Son conductas Lo que pasa, parecidas. Héctor, es que usted Y- cómo hace para tener un termómetro, el Mire, peleómetro. lo habían Si es- suspendido si 3 es- meses a Rodolfo Por Hernández. eso, pero ¿cómo hacemos para saber si es más grave el golpe? Según la intensidad del golpe. El golpe que le suelta Rodolfo Hernández. Yo creo que es mucho más grave lo de Rodolfo Hernández porque era alcalde y porque el agredido era un concejal de Bucaramanga, porque fue en su oficina, porque es que le mire, tiró a la pero cara. Néstor, mire, estoy encontrando, le habían puesto una multa y lo habían suspendido Por sus 3 funciones, meses. no lo habían destituido. El Consejo de Estado también tumbó esa suspensión por toda esta discusión de los funcionarios de elección popular, pero más allá de eso, Sí, bueno, esa es la diferencia. más allá por de supuesto, eso, que Rodolfo Hernández tenía, está la tesis Petro de que como es funcionario de elección popular, pero eso, no se puede tocar.
pero más allá, pero la Procuraduría, mire, le puso una multa de 124 millones de pesos y lo suspendió por 8 meses. Y a este señor por esto lo destituye y le mete 12 años, por favor. Pero si los 12 años le parece mucho, yo sí creo que da un poco de tranquilidad como colombiano que uno va a llegar al aeropuerto o a cualquier aeropuerto del país y no va a ser maltratado. Es que eso también realmente sí, es un sentimiento de terror con los funcionarios y además creo que es injusto con Migración Colombia que la imagen sea solo del señor. Por eso creo que la sanción es ejemplarizante y reivindica la institución, porque efectivamente hay muchas personas de Migración Colombia que trabajan en largos turnos, que se sacrifican, que están ahí atendiendo Néstor, público, en una situación además de calor, porque ese salón donde la gente llega a hacer la fila a veces es asfixiante. Aunque no nos guste, Néstor, el caso de Rodolfo Hernández es distinto. Y yo sí creo que uno tiene que ser bien recibido, porque además para eso están las autoridades del país, para recibir bien a los ciudadanos. Les dejo el video, padre, a quienes quieran recordarlo, y ahí les pongo la noticia. Este señor, yo creo que además no hace blanco, el señor le tira la patada. No le alcanza a pegar, que es lo peor. Manda el patadón, pero nada. Manda la patada, pero no le alcanza a pegar. Les repito, esta es primera instancia. Es posible que esto se... Claro, pero lo que pasa pero la sanción pero Ricardo, la segunda instancia la decide la misma Procuraduría. Realmente los recursos en la Procuraduría o en el nivel disciplinario son un chiste. Pero es posible ahí realmente que haya, no hay ninguna revisión, simplemente se ratifican en la decisión siempre. No, pero puede mantener la institución y moderarlo, retirar la inhabilidad. Y me han convencido, me han convencido de que sí es un poquito desproporcionado, especialmente pensando en el camino de Rodolfo Hernández. La inhabilidad. Que le dieron 3 meses nada más por semejante guachada. 8 meses le pusieron y digamos está bien 8 meses, pero 12 años. ¿Y usted se acuerda? ¿Usted se acuerda, Néstor, de un histórico coscorrón? Claro que me acuerdo. No pasó nada con 2016, eso. Coscorrón impune. Bueno, Héctor, voy a poner el video. Porque era un funcionario público.